Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y aquí en este canal hablamos de libros de terror. Y como han visto en el título, en el caso de hoy vamos a hacer una reseña de un libro en concreto que es el libro Woody, este libro de Vincas Richardson, Woody o cualquier manera que tengamos nosotros de pronunciarlo en nuestra cabeza. Yo siempre lo he llamado Woody mientras estaba dándole vueltas a la historia en mi cabecita. Y la verdad que es un libro que me ha gustado muchísimo, más de lo que esperaba. La verdad que no es un libro que vaya a ser para todo el mundo, puesto que tiene una manera de narrar bastante interesante e inteligente, pero lenta. Pero eso al mismo tiempo hace que sea un libro cuyo desarrollo se te vaya empapando poco a poco hasta la explosión final, que me ha parecido una cosa de locos y que me gusta compartir y quiero compartir a la de ya, porque creo que tenemos una novelita que ha pasado un poquito desapercibida y merece la pena por lo menos echarle un vistacito. A mí me ha gustado mucho y vamos a hablar en esta reseña de por qué. Así que vamos allá. Y un momentito, antes de empezar a hacer la reseña, les tengo que enseñar esta pedazo de camiseta. Es que me encanta, y encima me la ha regalado uno de ustedes, me la regaló Paula, es una seguidora del canal, una seguidora que no lleva demasiado con nosotros, pero que al parecer le ha gustado mucho el contenido que estamos haciendo aquí, y ella que se dedica en sus ratos libres pues, a hacer este tipo de camisetas, pues decidió enviarme una para mi cumpleaños. Muchas gracias, Paula. Te dije que me la iba a poner, por supuesto, en el siguiente vídeo. Me encanta, son vampiros, son gatos. ¿Qué más se puede pedir a una camiseta? Muchas gracias por el regalito, Paula. Millones de besos. Vamos a empezar con la reseña. Bueno, y vamos allá. Aquí tenemos esta novela. Es una novela en tapa blanda, rústica, con solapa, de unas 407 páginas aproximadamente, con una letra de un tamaño medio, pero que se lee con cierta facilidad, porque la verdad es que está bastante cómoda y te sientas ahí en el sofá a gustito y empiezan a caer página tras página, puesto que la historia es bastante inquietante en ciertos aspectos. Hay capítulos que son muy largos, pero que es cuando nos estamos penetrando un poco en el pasado de nuestro personaje principal, que nos va a ir contando un poco qué son las cosas que le ha ocurrido, y otros capítulos que son mucho más cortos, donde se dedica ya a hacernos una explosión de acción, que también son bastante dinámicos, pero creo que se complementan a la perfección cada uno de ellos, aunque hay que tener en cuenta que es una novela que se toma todo el tiempo del mundo para presentarnos lo que nos quería presentar y poder disfrutarlo así de ese desenlace. En cuanto a Vincas Richardson, autor de este libro, pues tengo que decir de él que parece un tío muy majo y que en realidad el Vincas viene a ser un seudónimo de su nombre real, que la verdad que no sé si querrá que se cuente, pero vamos, que es un seudónimo que tiene mucho que ver con su abuelo, que es lituano, y esta es su primera novela, la novela que escribió en aquella época tan chunga de la pandemia, donde nos quedamos todos encerrados, pues él aprovechó el tiempo para encerrarse y escribir 14, 15 horas al día y aprovechó para dar forma a toda la estructura de esta novela y que bueno, poco a poco fue corrigiéndola hasta que por fin decidió tratar de publicarla y tuvieron la suerte de pues eso, que la publicara la Minotauro, con todo lo bueno que supone estar dentro de la colección Minotauro para este tipo de historias. Hay que decir una cosa con respecto al autor, a este Vincas Richardson, a este Vicente. Hay que decir que él estudió en sus tiempos mozos, cuando era jovencico, pues estudió música, solfeo, instrumentación, pues no sé si piano, todo este tipo de historias, y eso se refleja muchísimo a lo largo de la novela y es uno de los grandes, vamos a decir, defectos que le está achacando la gente, porque en muchos pasajes de la historia pues se dedica a hablar de eso, de lo que sería la composición musical, lo que serían las partituras, los grandes autores, la belleza, la filosofía que se esconde y el poder que se esconde dentro de la música. Y eso hay gente que le puede resultar tedioso, pero créanme que dentro de esta historia pues tiene todo el sentido del mundo y que ayuda a que entendamos el poder o la trama que se esconde por detrás de toda esta historia. Pero no vamos a anticiparnos demasiado y vamos a ver de qué trata este libro. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar en este libro, en este Woody? ¿De qué nos va a narrar la historia? Como siempre, sin dar ningún tipo de pistas más allá de incitarles a que descubran esta historia. En principio vamos a encontrar la historia, la narración de un señor que está internado en una institución psiquiátrica, señor cuyo nombre, guiño guiño, es Robert Svensson, que aquellos amantes del terror pues sobre la marcha van a tener que tener ciertas referencias a qué se refiere este nombre, aunque no tiene mucho que ver con la historia en principio. Y este Robert Svensson
pues está ingresado en esta institución psiquiátrica y ha perdido el contacto por completo con la mayor parte de su familia. Sus padres ya han fallecido y su hermana se ha desligado de ella después de muchísimo tiempo. Aún así, por recomendaciones de la institución psiquiátrica y demás, se va a ir a vivir con su hermana y van a regresar a su casa, a la casa de la infancia, donde vamos a ir descubriendo poco a poco cuáles han sido las razones de las que él se alejara de esa familia y los conflictos que surgieron tanto con sus padres como con su hermana. A partir de ahí empezará toda esta historia. Eso sí, hay una clave en medio de todo esto y es que nuestro Robert, nuestro personaje principal, continuamente está escuchando voces chungas, de esas que le van diciendo que haga cosas, ¿vale? Entonces, en todo momento eso va generando en el lector la presencia de algo sobrenatural dentro de esta historia o algo que está en la cabeza de este personaje durante esa historia y sobre todo que esas voces insisten una y otra vez en que toque una melodía secreta, una melodía que nuestro protagonista se niega a tocar en todo momento y por eso le digo que tiene mucha relación esta historia con lo que sería la música, porque hay una melodía que suena continuamente en la cabeza de nuestro protagonista y él se niega a tocarla. Creo que a partir de aquí todo lo que supone esta evolución de la novela es mejor descubrirla, adentrarse en esta historia y empezar a entender que hay algo mucho más perturbador dentro de toda esta historia. Hay que decir, antes que nada, que al principio de la novela, en el prólogo, nos empiezan a hablar de las conexiones que pueden existir entre los mundos de la oscuridad y los mundos de la luz y cómo a través de cuevas se puede cruzar de un lugar a otro simplemente pues atravesando esos mundos de oscuridad, esos reflejos en donde la nada y lo perturbador pueden estar mezclados y ya desde el comienzo ya nos van dando pistas de qué es lo que nos vamos a encontrar en esta historia, pero claro, sobre la marcha empezamos a dudar de si lo que nos está narrando tiene que ver más con algo global o estamos metidos dentro de la cabeza de nuestro Vinca Richardson que está pues como una chota, aunque poco a poco se va a ir justificando por qué este hombre está tal y como está. Y nos vamos a meter de lleno en esta historia y a presentar todas estas cosas que a mí me han resultado muy interesantes y que me han hecho disfrutar, que me leí casi 250 páginas en una noche porque no podía dejar de leerlas. De entrada, a mí la cubierta no terminaba de convencerme con este cuadrado ahí, con esa criaturita súper chunga, pero hay que decir que conforme vas avanzando en la historia, la cubierta tiene todo el sentido del mundo y podríamos hablar en cierto modo de un spoiler, aunque lo descubrirás a lo largo de la historia, porque hay más información de la que uno pretende en lo que sería el diseño de una cubierta. Y yo personalmente, pues me parecía que era un poco perturbador estos ojitos y esta carita así demoníaca. Cuando vas entrando en la historia y leyendo de qué va, pues dices tú, pues sí, pues tiene sentido, tiene mucho sentido que sea una cubierta como esta, pero no vamos a develar exactamente el porqué. Sí les diré que tengan cuidado con las reseñas porque muchas de las que he leído después de haber leído la novela pues ya te dicen exactamente qué es lo que nos encontramos con esta historia, pero bueno, como ustedes quieran, yo en este caso no voy a decir exactamente a lo que se refiere esta cubierta. Sí vamos a hablar de otras cosas. Primero, esa presencia de la música en la historia que, como les dije antes, puede causar rechazo a la gente que no esté dispuesto a oír hablar de compositores, de cómo vienen las melodías a las cabezas, cómo surge la inspiración. Habla en muchos pasajes, en bastantes páginas, pues se dedica un poco al autor a divagar acerca de todo esto. A mí sí me gustó, pero sobre todo me gustó dentro del contexto de lo que estaba leyendo, puesto que conforme tú vas adentrándote la historia, vas viendo esa melodía recurrente que le frecuenta la cabeza de nuestro protagonista y que en ciertos pasajes a mí por lo menos me llevó a la cabeza a ese relato tan maravilloso de la música de Eric Sands, de Lovecraft, en donde teníamos a un músico que no podía dejar de tocar una melodía, pues sobre todo para evitar que nos llegaran cosas del exterior. Pues aquí hay muchas semejanzas a toda esa historia y aunque los derroteros van por otro lado, sí tenía ese regustillo a que el poder de la música es algo mucho más mágico, pues sí, mágico creo que puede ser la palabra, es la capacidad que tiene esa combinación de notas para crear poder, pues está muy presente en esta historia. Pero no solo eso, en todo momento, desde el principio de la novela, pues nos damos cuenta que nuestro personaje no deja de ser un narrador no fiable,
puesto que ya te presentan que está saliendo de una institución psiquiátrica y todas las cosas que está viendo, las cosas que está oyendo y lo que va ocurriendo a su alrededor, tanto en el presente como en su pasado, pues nunca tienes del todo claro si lo que está contando es algo real o está en la cabeza de nuestro protagonista y aunque sí se aclara a lo largo de la historia, o cada cual tendrá sus propias conclusiones, creo que esa ambigüedad pues le viene muy bien al libro porque, porque no saben exactamente qué está pasando. Pero también tenemos que añadir que esas manifestaciones en su mente a veces dejan secuelas físicas y ya nos adentraríamos un poco en el desarrollo de la historia, en la presencia de una serie de entidades que podemos ir encontrándonos a lo largo de toda la novela y que realmente dejan huella tanto en la cabeza de nuestro personaje como a nivel físico, con lo cual ya todo empieza a crearte pues una serie de dudas que hacen que la novela vaya ganando poco a poco a lo largo de su lectura. También tenemos que añadir la complejidad de los personajes. Aquí en esta novela, nuestros personajes, tanto nuestro Robert Svensson como su hermana, son personajes cuyas enfermedades mentales, vamos a dejarlo, a etiquetarlo de esa manera, porque no tenemos del todo claro lo que está ocurriendo en sus cabezas, pues están muy bien reflejadas a lo largo de la historia. Tanto la de él, que nos vamos a ir adentrándonos en toda su infancia, sobre todo en la relación que ha tenido con su padre músico obsesionado, bueno, es un músico con muchísimo éxito a nivel mundial, es un pianista muy prestigioso, pues intenta fomentar esas habilidades, estos dotes, los quiere fomentar en su hijo, quiere que su hijo esté a la altura o incluso lo supere, y eso pues habla mucho de la obsesión de las personas por querer que nuestros hijos estén a una altura que a lo mejor no les corresponde y la frustración que eso supone en los niños cuando sabes que hagas lo que hagas no vas a estar al nivel que te están exigiendo. Eso se refleja de manera muy interesante y poco a poco, en uno de los capítulos más largos de la historia, pues vas entendiendo el porqué la cabeza de nuestro personaje llega en un momento dado a explotar o evoluciona más que a explotar para tratar de desligarse de todo eso que está sufriendo o viviendo desde niño y vas a entender un poco ese comportamiento tan extraño que pueda tener. Por otro lado, también se adentra en la compleja mente de la hermana que de repente ve como su hermano, a esa persona que la abandonó en un momento dado cuando más lo necesitaba, que se fue, que se marchó de casa cuando la situación estaba un poquito compleja y que al mismo tiempo ha sufrido una ruptura, una separación de su marido justo al momento de pasar por una desgracia personal muy importante, pues hace que se produzca una combinación perfecta en lo que sería la depresión, en lo que sería la enfermedad mental, en lo que serían pues todos estos males de la actualidad, en donde las situaciones a las que nos enfrentamos nos superan por todos lados y tenemos que enfrentarnos a ellas pues con las armas que tengamos a mano. Eso es fantástico y en cuanto a personajes complejos, pues esta novela tiene dos que son absolutamente deliciosos. Y por último, aquí no puedo evitarlo, tengo que hacer la comparativa de la novela que leímos hace poquito, o la novela que leí hace poquito, la de mi esposa y yo nos compramos un rancho, con esa ambientación en esos espacios rurales aislados de la sociedad, y en donde nos aparecía esa presencia espiritual, una entidad cósmica o lo que fuera, y lo risible que fue para mí aquella historia, que en muchos momentos de la misma, pues yo estaba como totalmente desconectado porque me hacía gracia el comportamiento de esa entidad y las consecuencias que tenían. Aquí en la novela de Woody es absolutamente lo contrario, es lo que yo estaba buscando. Tiene una atmósfera muy conseguida la historia, tienes esa sensación de claustrofobia, pero en medio de la naturaleza o en medio de lo que rodea a la cabaña donde están habitando estos dos personajes, pues resultan inquietantes y sabes perfectamente que no te gustaría estar allí. Por muchas razones, porque aquí también aparece ese vecino misterioso, aquí aparecen pues unas localizaciones montañosas a las que no te apetecería acercarte demasiado. En esta novela sí funciona, a mí por lo menos me ha gustado muchísimo, me da la sensación de que te va embargando ese hormigueo por dentro en el que no te metas dentro de esos caminos, que sabes perfectamente que lo que vas a encontrar allí no va a ser bueno y sin embargo lo disfrutas muchísimo porque en ciertos pasajes de la historia
pues la presencia de lo que tenga que aparecer por aquí, pues lo hace con contundencia y está dispuesta en todo momento a ir a saco a por ti, y eso es fascinante. Eh, es que cada vez que recuerdo la del rancho, pues me enerva la situación. Esto sí, esto es una historia de terror con todas las consecuencias, que va a saco cuando tiene que hacerlo, y joder, yo disfruto mucho con ese tipo de historias. ¿Que esto es una novela perfecta? Para nada, no quiero ni que se hagan la idea de eso. La novela tiene ciertos fallos, a lo mejor de ritmo, ya les he dicho que hay ciertos pasajes en donde nos adentramos en 3, 4 páginas hablando de música que si te gusta, si conectas con eso, genial. Si has estudiado música, incluso mucho mejor. Si eres un apasionado de la música clásica, pues lo vas a disfrutar como un gorrino. Pero creo que dentro de esta historia, siendo un enfermo mental que tú no tienes muy claro qué patología puede tener en esa cabeza, esa obsesión por la música y ese reflejo de que continuamente tienes en la cabeza esa melodía rondando una y otra vez, y que vas viendo que esa melodía va teniendo ciertas consecuencias, pues creo que tiene mucho sentido. Aún así, habrá gente que toda esa parte se le haga dura, sobre todo aquellos que no están acostumbrados a sentarse a disfrutar de un libro y que quieran ir a saco con las historias. Este libro se toma las cosas lentas, ¿vale? En ciertos pasajes pueden haber capítulos de 30, de 40 páginas donde te van desarrollando poco a poco la mentalidad de esos personajes, y a mí eso me gusta muchísimo, aunque puedo entender que no todo el mundo conecte con esa historia y que se les resulte tediosa y llega un momento en el que diga, pues mira, hasta aquí hemos llegado. Yo les recomiendo que sigan adelante para que después todo empiece a explotar y tenga muchísimo sentido. Pero bueno, decimos que esa parte a lo mejor puede haber gente que se le haga pues más durilla. Y también es cierto que siendo una primera novela hay algún momento que está resuelto pues un poco de manera más abrupta y que no termina de funcionar del todo, aunque está todo muy bien cerradito, con un final mucho más metafórico de lo que puede aparentar al principio, un final que es bastante guay. Quizás yo hubiera ido por otro lado, pero no puedo negar que es una desenlace que está muy guay y que la verdad que se disfruta. Pues no vamos a decir que no, que se disfruta y que te deja preparadas las bases pues para continuar. Si el autor considera necesario continuar con la historia, lo hará, y si no, pues no. Yo personalmente lo dejaría ahí, pero sé que hay mucha gente que está y que ha leído la historia y que está dispuesta a seguir avanzando más en esta historia. Pues bien, pues las dos cosas pueden ser absolutamente deliciosas. Que decida el autor lo que quiera, que yo decida después si quiero leerlo o no. Pero vamos, creo que los desaciertos de la historia son mucho menos que todas las cosas buenas que hacen que a mí esta historia me gusta. Estos homenajes soterrados a autores sin que sean demasiado evidentes, esos pequeños detalles que te recuerdan a los autores. Bueno, tenemos lo que habíamos comentado, esa música de Eric Sand, tenemos lo del propio nombre del autor, e incluso hay una presencia de ciertas criaturas a lo largo de la trama que recuerda mucho, o al menos a mí me lo recordaba, aunque no tenga nada que ver, pero al comienzo de la Divina Comedia de Dante, con esos 3 animales que te gobiernan las entradas del infierno, y aquí pues aparecen, no es lo mismo, pero aparecen ciertas criaturas que tienen su miga, pero no vamos a desvelar mucho más acerca de toda esa parte de la historia, que creo que es importante, y sobre todo es importante para darnos a entender si lo que está pasando en la cabeza de nuestro protagonista pues es real o sigue estando dentro de su imaginación. Descúbralo ustedes, descúbralo poco a poco, y van viendo si es lo que quieren, si es lo que les gusta o no lo que les gusta. ¿Qué les voy a decir? A mí me gustó mucho, me encanta esa capacidad de ir un poquito más adelante y mostrarnos pues esas consecuencias de lo que está pasando, que el autor se moje en ciertos momentos y que tú decidas si juegas o no juegas a esta novela. Yo les garantizo que si entran dentro de la historia, lo van a pasar, como mínimo lo van a pasar bien, ¿no? No es un libro que les vaya a cambiar la vida, pero sí es un libro que les va a divertir, que hoy en día eso es fascinante. Y incluso, según tu nivel de lectura de género del terror, hay momentos que son bastante espeluznantes, y eso pues es muy de agradecer. Así que no vamos a adentrarnos demasiado, porque le garantizo que desde que empiece un poco a descubrir la trama, de por dónde llegan los tiros, a dónde se dirige el autor, pues ya haríamos demasiado spoilers de la trama y no me apetece. Creo que lo mejor es que lo disfruten. Es que no he hablado ni siquiera de lo que va a estar cubierta, pero es que tiene mucho que ver con la trama esta a la que nos vamos a encontrar. Pero para mí ha sido toda una sorpresa, así que les recomiendo mucho este Woody de Vince Richardson, y espero que lo lean y que lo comenten, y si lo han leído, pues aprovechen los comentarios para que me digan
cuáles han sido sus opiniones y si están de acuerdo conmigo o todo lo contrario, les ha parecido pues un coñazo de libro. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como lo he disfrutado ya. Le vamos a poner directamente 4 gafas porque la verdad que me ha gustado mucho, creo que está bien escrito, creo que para los autores noveles arriesgar y no ir a lo convencional, sino que pararse con tranquilidad a definirnos la personalidad de cada uno de sus protagonistas, aunque nos pueda parecer en algún momento dado más tedioso, más lento, más descriptivo, creo que en el terror funciona muy bien porque hace que conectes con los personajes, y con lo cual para mí le ponemos esas 4 gafas porque creo que está bastante bien escrito. Y le pondremos 3 y media ojeras o 4, que no lo tengo muy claro, porque sí, hay ciertos momentos en los que da miedo. La historia desde entrada, del primer capítulo de ese prólogo, pues ya te va insinuando en la dirección a la que nos vamos a descubrir. Coño, tiene que tener 4 ojeras porque ese final mm, maravilloso donde todo se resuelve de una manera fantástica, pues sí, si lo vamos a poner 4 gafas, 4 ojeras, a mí me ha gustado mucho el libro y la verdad que se lo recomiendo. Así que échale un vistacito a este Woody, salió el año pasado y yo creo que es una lectura que hay que disfrutar. Poco más, esta es la reseña de Woody, este es el libro que me ha gustado muchísimo, creo que se me nota. Les invito a que lo descubran y ojalá lo disfruten tanto como lo he podido disfrutar yo. Vamos a dejar ya aquí el vídeo, a ver si pronto hago un resumen del resto de las lecturas que he realizado, que tengo ya una suma de títulos importantes, pero yo cuando encuentro un libro que me ha gustado especialmente, pues me gusta pararme, hablar de él y tratar de contagiar el entusiasmo que me ha producido una historia como esta. Me voy a despedir ya, soy David Calpa, estos gafas y ojeras, esta camiseta mola muchísimo, me ha encantado. Además, desde ayer tengo 2 gatitos pequeñitos en casa, con los cuales como muy cookie. Y ya les veré en el siguiente 2 vídeos si les apetece. Si no me han suscrito, pues suscríbanse al canal, aprovechen los comentarios y si ya están conmigo, pues muchísimas gracias por todo el cariño que me aporten y por todas esas cositas que hacen que mi vida sea un poquito más feliz. Un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente de los vídeos.